Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el episodio de hoy vamos a estar hablando bajo el tema El corazón en el hogar. El corazón en el hogar. Y antes de hacer el resumen de lo que hablamos en el último episodio, oremos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, te adoramos, te glorificamos y bendecimos tu nombre. Venimos a suplicar, a pedir, Padre, que traigas palabra sazonada con sal, que traigas ciencia, que traigas revelación para la gloria de tu nombre, que hables a mi vida como a la vida de las personas, Dios, que tú has preparado para que escuchen la enseñanza en el día de hoy. Ministranos, posiciónanos en el lugar, Dios, en el que tú nos quieres posicionar. Que podamos entrar a la dimensión a la que tú nos llamas, Señor. Te damos gracias, Señor. Espíritu Santo, nos depositamos en tus manos. Que seas tú hablando en este día. Que seas tú, Espíritu Santo, trayendo inspiración, trayendo palabra. Que sea tu instrumento. Y antes, Señor, de todo, te damos la gloria a ti porque es tuya. Nada somos, nada podemos, nada tenemos si no estás con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén. Para el beneficio de las personas que van a escuchar este episodio, pero no han escuchado el episodio Problemas en el Corazón, vamos a hacer un breve resumen de lo que hablamos en el episodio anterior. En el episodio anterior explicamos cómo la mente y el corazón están entrelazados y aun siendo dos cosas distintas, realmente son una sola misma cosa. Y cómo lo que afecta a la mente eventualmente afecta el corazón, y cómo cuando permitimos que pensamientos pasen sin ser procesados por nuestra mente, alcanzan nuestro corazón y comenzamos a tener conflictos emocionales que pudieron haberse solucionado con discernimiento en nuestra mente, y cómo el corazón y nuestra vida emocional siempre va a ser la reflexión de nuestra vida mental. Y en el día de hoy vamos a estar aplicando este concepto al hogar, que es el verdadero propósito de esta enseñanza, es que podamos ver en nuestro hogar quién es la cabeza, quién es el corazón, y cómo las cosas funcionan y se entrelazan, y cómo Dios mismo tiene este principio estipulado en el cielo. El texto base del día de hoy lo encontramos en Proverbios 4, versículo 23. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Y lo más importante que tenemos que prestar atención y que debe estar claramente establecido en nuestras vidas es entender el orden bíblico. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, el apóstol Pablo nos enseña que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre, y el hombre es cabeza de la mujer. Y ahora voy a entrar en un principio bíblico que yo le llamo el principio de la reflexión. Dios Padre es la cabeza de Jesús, y Jesús enseñaba que el que le había visto al Padre, y le dice a uno de sus discípulos: ¿cómo me dices que te enseña el Padre si ya me has visto a mí? Porque Jesús era la reflexión de Dios en el mundo. Y este principio en el Nuevo Testamento lo encontramos en el Viejo Testamento, cuando Dios mismo dice que su nombre es blasfemado por causa nuestra. Tenemos al Padre, que es la cabeza de donde todas las cosas vienen. Tenemos a Jesús, que es la reflexión del Padre. Y ahora Jesús es la cabeza de la iglesia. Y voy a hacer una pausa, abrir un pequeño paréntesis. Vamos a entender cuáles son las funciones de la cabeza. El profeta Joel en el capítulo 2, versículo 2, nos enseña dos funciones importantes de la cabeza, y es visión y sueños. Escucha,
significa que Jesús obtenía la visión del Padre y obtenía los sueños que le trazaban la meta hacia donde se dirigía del Padre. Porque el Padre es la cabeza de Jesús y Jesús reflejaba al Padre. Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es la cabeza del hombre, perdón. Ahora nosotros, el hombre, debemos de obtener la visión y los sueños que nos van a mantener enfocados en la meta de Jesús. Y el hombre es la cabeza de la mujer. Y es nuestra responsabilidad como hombres transmitir a nuestra mujer, transmitir a nuestra esposa este sueño, esta visión, esta dirección que estamos recibiendo. Y la palabra, Jesús enseñando, nos dice que a donde se mueve la cabeza sigue el cuerpo, y que si la cabeza está torcida, también lo está el cuerpo. Voy a cerrar el paréntesis porque no quiero entrar en este punto todavía a profundidad, pero quería que entendiéramos la función de la cabeza. Ahora, así como Jesús provenía del Padre y al Padre regresaba, eran las palabras que Jesús enseñaba, así como la mujer provenía del hombre porque fue sacada de la costilla, la iglesia nace de la costilla de Jesús. Cuando Jesús es herido en la costilla y sale esa gota de sangre con agua, los estudiosos de la Biblia están de acuerdo en que ese momento fue el nacimiento de la iglesia. Y esto es importante porque concuerda con lo que vemos en el Antiguo Testamento, que es la sombra del Nuevo Testamento. Adán cae en un sueño profundo, Dios toma una costilla y de ahí forma a la mujer. Y entonces le dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y aquí comenzamos a ver el principio de la reflexión en el huerto del Edén. En el Nuevo Testamento ahora tenemos a Pablo enseñándonos esta cadena, enseñándonos que Dios es la cabeza de Jesús, Jesús es la cabeza del hombre y el hombre la cabeza de la mujer. Y es importante entender que nosotros somos la novia y Jesús es el novio. Y que el Padre de la costilla de Jesús forma la iglesia, que es la novia de Jesús. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad ser la reflexión de Jesús. Jesús tomaba todo lo que él era del Padre, su identidad, su visión, sus sueños, su meta, todo lo que Jesús era, hacía y representaba, provenía del Padre. Y ahora Jesús transmite esto a la iglesia. Y nosotros como hombres tenemos la responsabilidad de recibir todas estas cosas y transmitirlas a nuestras esposas. Porque así como el Padre era la cabeza de Jesús, Jesús era la representación del corazón del Padre. Y esto concuerda con la enseñanza de que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, porque mente y corazón son una misma cosa, aun siendo dos partes distintas del cuerpo. Lo que acontecía con el Padre se reflejaba en Jesús. Lo que acontece en la mente se refleja en el corazón. Y ahora Jesús se convierte en la cabeza del hombre, que a su vez se vuelve en la representación del corazón. Y el hombre es la cabeza de la mujer. Y aquí es donde la enseñanza realmente inicia en el día de hoy. Y la mujer se convierte en el corazón del hombre. Así que, mujer que me escuchas, si tu esposo está cerca, mira a tu esposo, he ahí tu cabeza. Y hombre que me escuchas, si tu esposa está cerca, mira a tu esposa y he ahí tu corazón. Hace un tiempo atrás, las cosas en mi hogar se salieron de orden. Y no estoy hablando simplemente de la casa sucia, de trastes en el fregadero, de ropa sin lavar. No estoy hablando de esas cosas. El orden de mi casa se salió
Estaba la casa fuera de control, los niños estaban insoportables, mi esposa se encontraba en un estado de ánimo difícil, yo no me soportaba a mí mismo. Y entonces cuando comencé a orar, el Espíritu Santo me dijo: tú eres el responsable de que tu casa se encuentre en la condición en la que se encuentra. Dejaste de orar por tu esposa, dejaste de orar por tus hijos, dejaste de cubrir el núcleo de la familia con tu oración, dejaste de transmitir lo que tenías que transmitirle a tu familia. Y como hombre, imagine mi reacción, y aquellos que tienen una comunión íntima con el Espíritu Santo van a entender cuando le contesté: ¿cómo? Y entonces el Espíritu comienza a enseñarme esto que en el día de hoy estoy compartiendo. Así que comenzamos a orar: Espíritu Santo, posicióname, ayúdame a entrar en el lugar donde debo entrar, ayúdame a hacer esto, ayúdame a aplicar los conceptos. Y tan pronto comencé a orar por mi esposa, comencé a orar por el hogar, comencé a orar por mis hijos, en cuestión de 1 o 2 días, todo en mi casa cayó en orden. Nuestras esposas, hombre que me escuchas, son nuestra reflexión. Así como el corazón refleja el estado de la mente, nuestras esposas reflejan el estado en el que nosotros nos encontramos. Y desde que el Espíritu me enseñó esto, cada vez que veo a mi esposa saliendo de su posición, automáticamente comienzo a evaluar si yo he descuidado la mía. Y he visto este principio verdadero en cada una de las ocasiones. Y desde que el Espíritu trajo esta enseñanza a mi vida, hemos comenzado a progresar en el hogar, lenta pero firmemente. Llevaba intentando por un considerable periodo de tiempo iniciar una cadena de oración en el hogar, porque debido a mi línea de trabajo, mi horario es invertido al de mi familia. Cuando mi familia está despierta, yo estoy dormido. Cuando ellos están dormidos, yo estoy trabajando. Y desde que comencé a aplicar las cosas que el Espíritu me ha estado enseñando, ya llevamos unos días donde antes de acostarme nos encontramos todos en la casa y podemos hacer una cadena de oración y bendecimos el hogar para los que se quedan despiertos y bendecimos el hogar para mí que voy a dormir. Hombre que me estás escuchando, toma tu posición en el hogar. La cabeza y el corazón no están diseñados para estar encontrados uno con el otro. Jesús enseñando decía que una casa dividida no prevalece. Vivimos en un mundo donde la identidad que nos es impartida culturalmente es una falsa identidad. El enemigo se ha encargado de que no entendamos, tanto el hombre como la mujer, nuestra identidad y nuestro rol en el hogar. Al hombre nos han hecho pensar que los hombres no barren, no mapean, no fregan, no lavan ropa. Nos han hecho pensar que somos únicamente responsables de proveer todas las necesidades de la casa. Nos han hecho pensar que nuestra función es cuando algo se daña, tenemos que arreglarlo, mecánico, electricidad, plomería y todas esas cosas. Y todo eso es bueno, pero sin embargo no es nuestra identidad. Así como Jesús toma toda su identidad del Padre y la refleja, es nuestra responsabilidad como hombres tomar nuestra identidad de Jesús y reflejarla a nuestras esposas. Y es importante mencionar que Jesús amó tanto a la novia que es la iglesia, que puso su vida por ella. Así que nuestra responsabilidad como el hombre de la casa, como la cabeza, amar a nuestras esposas como Jesús amó a la iglesia. No tienes idea la cantidad de hombres que andan en un carro del año y sus esposas andan en el camión o andan en el bus cargando con todos los hijos, o andan en un cacharrito que se puede quedar en cualquier momento mientras ellos tienen el carro del año. ¿Cuántos hombres mantienen toda la cuenta de la economía del hogar y dejan a la mujer sin dinero? Y esto no está bien. ¿Cuántos hombres le quitan la autoridad
a sus esposas delante de sus hijos y después se preguntan por qué sus hijos son rebeldes y contumaces y no hacen caso. Y te voy a decir una palabra profética en cuanto al tema de los hijos. Estás criando dolores de cabeza si tienes esta práctica, porque en el futuro ni a ti te van a obedecer. La cabeza y el corazón están diseñados para trabajar al unísono. Están diseñados para trabajar en armonía, así como nosotros estamos diseñados para trabajar en armonía con nuestras esposas. Así como en el caso de nuestra mente y nuestro corazón, cuando nuestro corazón está batido, cuando nuestro corazón, nuestras emociones están fuera de lugar y ejercemos cambios en nuestra línea de pensamiento y nuestras emociones nos siguen. Esta verdad es cierta y verdadera en el hogar. Cuando hacemos cambios en nosotros que somos la cabeza del hogar, el corazón, por diseño divino, nos va a seguir. El corazón automáticamente va a quedar alineado a la mente. Y esto es importante, porque cuando el corazón dirige nuestra vida, no hay estabilidad. Cuando el corazón dirige nuestra vida, vamos a ir de aquí para allá sin un rumbo fijo, porque el corazón es movido por sus emociones. En mi experiencia, que cuando Dios trae visión y revelación a mi vida y yo la comparto con mi esposa, ella automáticamente queda alineada con la visión que Dios me ha dado y comenzamos a caminar en esa dirección. Y entonces a través de mi esposa Dios complementa la visión que ha traído a mi vida. Un ejemplo muy sencillo para esto: el año pasado el Espíritu me habló que iba a regresar al colegio. Y cuando yo me senté a hablar con mi esposa, mientras yo buscaba en la computadora colegios que tuviesen que ver con lo que el Espíritu me estaba hablando, a través de mi esposa me dijo: trata tal colegio. Y así fue. Inicié los estudios este jueves que pasó en el colegio que el Espíritu puso en el corazón de mi esposa. A mí trajo la visión y la complementó con mi esposa. Y esto es muy común en mi hogar. Y cuando esto deja de pasar, Dios me ha enseñado que yo soy el responsable. Hombres, no permitamos que la falsa identidad de la cultura nos robe la bendición de ser la cabeza del hogar. No permitamos que esta falsa identidad nos lleve a abusar del corazón que Dios ha puesto en nuestras manos, que es nuestra esposa, y después preguntarnos por qué las cosas no están bien en el hogar. Así como Jesús es el reflejo del Padre, y nosotros deberíamos ser el reflejo de Jesús, nuestras esposas el reflejo nuestro, y nuestro hogar y el ambiente de nuestro hogar el reflejo de nuestras esposas. Y este es el principio de la reflexión. Y esto es importante, porque cuando las cosas en el hogar no están bien, el ambiente está pesado, el ambiente está cargado, las cosas no están operando como deben de operar, significa que nuestro corazón está en estrés emocional. Y automáticamente analizamos el corazón, tenemos que venir a ver cómo está la cabeza, porque todo inicia con la cabeza, todo inicia con un pensamiento. Este pensamiento se deja sin supervisión y ahora alcanza nuestro corazón. Y escucha bien, lo que antes se resolvía con un ajuste mental, ahora entra en un conflicto emocional que es mucho más intenso. Lo mismo acontece en nuestro hogar. Cuando algo alcanza a nuestras esposas, es que nosotros lo hemos dejado sin supervisión. Hablamos de la caída de Eva, pero ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde se encontraba Adán? Yo estoy convencido de que la serpiente no fue y habló con Eva la primera vez que la vio sola. La serpiente, al estar poseída por Satanás, comenzó a analizar los patrones, comenzó a analizar la supervisión que la cabeza estaba teniendo sobre su corazón y encontró que el corazón había sido descuidado. Y aún en el huerto del Edén nos damos cuenta que lo que acontece en la cabeza es reflejado en el corazón, porque cuando el corazón fue descuidado, fue atacado por Satanás y eventualmente este daño afectó la cabeza. Lo mismo acontece en nuestros hogares, amados. Si no prestamos atención a nuestro corazón,
Satanás lo va a atacar. Y tenemos que entender que Dios nos hace responsables de nuestro corazón y nuestro hogar. Es tu responsabilidad, hombre que me escuchas, de mantener un ojo en tu hogar, de orar por tu familia, de orar por tu esposa, de mantenerlos cubiertos. No descuides tu corazón por el trabajo, no descuides tu corazón por el ministerio, porque cuando lleguemos ante la presencia de Dios, no va a haber nada más importante que la familia. Es Dios primero, nosotros segundo, la familia tercero. Y no hay un ministerio más grande que el del hogar. Si la iglesia hubiese sido más importante que la familia que Dios nos ha entregado, Dios hubiese creado la iglesia en el huerto del Edén. Sin embargo, creó la familia. Amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, tomemos nuestra posición en el hogar. Trabajemos conjuntamente. Hombre, no abuses de tu esposa. Hombre, no le quites la autoridad a tu esposa delante de tus hijos. Si estás en desacuerdo, hablen en privado, pero hablen un mismo idioma delante de sus hijos. De la misma manera, hombre, no te dejes desplazar por tu esposa. Tú eres la cabeza, ella es el corazón. Tú eres el responsable de recibir la dirección del hogar. El corazón no está diseñado para dirigir. Mujer, actúa con sabiduría. No te rebeles en contra de tu esposo. Si tu esposo es necio, ora por él, que Dios traiga revelación y que pueda tomar su posición en el hogar. Y para finalizar en el día de hoy, es importante entender, hombre que me escuchas, ser la cabeza no significa que no vamos a hacer nada. Cuando lees la Biblia y los hombres no quisieron hacer lo que Dios les decía que hicieran, Dios levantó mujeres llenas de poder y autoridad. Tenemos la historia de Débora, la profetisa, que le dijo al hombre: ve, que Dios va a entregar la batalla en tus manos. Y el hombre no creyó. Y Dios le dijo: ahora la gloria que te pertenecía le va a pertenecer a una mujer. Una mujer va a matar a Sísara. Y así fue. Es importante esto. No pensemos que ser cabeza nos da el derecho para ser holgazanes. Ser cabeza es una gran responsabilidad. La mente siempre está pensando algo. En la mente siempre hay pensamientos, siempre hay algo frente a nuestros ojos. Nosotros como cabeza debemos imitar este ejemplo. Te damos muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús y te esperamos en el próximo episodio de Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Hasta luego.